Amén, que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos, en esta preciosa noche. Lamentablemente tuvimos una pequeña falla de grabación y me tocó regrabar el video. Lamentablemente, pues todo el video anterior se me dañó. Estaba predicando sin haber encendido la cámara. Los hermanos se fueron y me quedé solito. Pero gloria al Señor, esto lo hago por amor a cada uno de ustedes, porque sé que cada uno necesitamos del conocimiento de Dios, necesitamos de las palabras del Señor, necesitamos de consolación del Señor Jesucristo para nuestras vidas. Así que con mucho amor, con mucho cariño, quiero nuevamente regrabar este video para poder llegar con la palabra del Señor a sus corazones, a sus vidas, para que ustedes también puedan ser bendecidos con esta preciosa palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Tuvimos un culto precioso, tuvimos un culto maravilloso. Nos visitaron algunos amigos, gracias a Dios. Llegaron algunos hermanos y hermanas para la gloria de Dios. Fue un culto precioso. Como decía, lamentablemente se me dañó el video. Sí, gloria al Señor. Pero bueno, voy a predicar confiando que atrás de cámaras hay personas que estaban deseando que este video pueda llegar. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo 22, versículo 14. Me gustaría que usted pueda tener una Biblia en su mano. Una Biblia, no importa la traducción, o a su vez pueda descargar la Biblia. Hay algunas Biblias ahí en Play Store y pueda descargarla para que usted vaya corroborando que lo que yo hablo acá también están escritas en esa Biblia. Todo lo que yo digo acá está plasmada en esta Biblia, ¿sí? En su Biblia. Es la palabra de Dios. Es el único libro que es inspirado por el Creador del universo. Es el único libro que tenemos al autor presente cuando nosotros leemos, ¿sí? Así que en esta preciosa noche voy a hablar un tema muy lindo, muy importante para cada uno de nosotros, para que sepamos tomar decisiones que sean conforme a la voluntad y al propósito de Dios. El libro de Mateo capítulo 22, versículo 14 nos dice la palabra del Señor: porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Sí? Antes de iniciar, vamos a orar. Yo voy a orar por usted y usted ore por mí, por el video. Yo voy a orar para que el Señor sea dándole el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento necesario para que usted comprenda cada palabra que sale de mi boca, ya que no es la mía, sino que será la que Dios está hablando a través de mi vida para su conocimiento, para su beneficio, para su pregunta. ¿Sí? Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre amado, Señor del universo, te doy gracias, amado Dios, porque tú eres bueno, Padre Santo, en gran manera. Yo sé, Padre mío, que tu amor, tu bondad, tu fidelidad siempre, amado Dios, permanecen fiel para cada uno de nosotros, amado Dios. Te pido, Padre Santo, en esta preciosa noche, que a cada uno de mis amigos que estén viendo, Señor, este video, a cada uno de nuestros hermanos que estén recibiendo, Padre Santo, este video, puedan ser de bendición para ellos, Padre Celestial. Pueda ser aclarada, mi Dios, su pensamiento, su conocimiento. Si ellos tienen preguntas, Padre amado, que pueda este video responder a sus preguntas, amado Dios. Todo lo que ellos han pensado, podamos esta noche poder aclararla, no en base a mi conocimiento, sino, Señor, con lo que tú estás pensando hablarles a tu pueblo, amado Dios. Padre Santo, en esta preciosa noche inicio este mensaje, esta enseñanza en tu nombre, Señor, sabiendo que tú sabes y conoces, amado Dios, los corazones de cada uno de nosotros, amado Rey. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Muchos llamados, pocos escogidos. Quiero hablar en esta noche sobre marcar la diferencia, ¿sí? ¿Por qué digo marcar la diferencia? Aquí en este versículo vemos dos grupos de personas completamente distintas, los llamados y los escogidos.
Ellos, los escogidos, están completamente marcando la diferencia porque el uno se diferencia con el otro. No son iguales, son completamente distintos. Aparentemente son son llamados por el mismo Dios, pero en realidad el propósito por el cual que ellos son llamados es que no todos son escogidos, sino que hay un grupo completamente distinto que son escogidos. Estos escogidos son los que cumplen un rol completamente distinto a los que son llamados. Los escogidos son las personas que viven conforme al corazón de Dios, viven agradando a Dios, mientras que los llamados simplemente están porque es bonito, porque no lo sé, no soy llamado, por eso no sé y tampoco puedo explicar cuál es la razón en sí, no conozco las mentes de cada uno de los que son llamados, pero sí puedo decir que debe existir una gran diferencia entre los escogidos y los llamados. Los escogidos deben buscar siempre el propósito de Dios sobre sus vidas. El escogido es la persona que tiene que actuar de una manera natural, pero como nos manda la palabra del Señor. Los escogidos deben ser las personas que cuando la gente nos vea caminando por ahí afuera, la gente diga, parece raro, es diferente, viste diferente, habla diferente, camina diferente, predica, habla, come diferente. Incluso cuando va a comer, él medita en algo, no sabemos, hace algo y es completamente diferente. Esos escogidos somos nosotros. ¿Sí? Debemos marcar la diferencia en esta generación porque muchos son llamados pero pocos son escogidos. Debemos de decir, Señor, yo quiero estar en el grupo de los escogidos porque no quiero parecerme a un llamado, no quiero aparentar lo que soy, quiero ser un escogido, quiero vivir agradándote, quiero vivir una vida agradándote, una vida sincera, una vida delante de tu presencia que pueda basarse bajo la voluntad de Dios. Sí, gloria al Señor, qué precioso. Marcar la diferencia en esta generación. La maldad se ha multiplicado, se ha engrandecido. Y el amor de muchos se ha apagado, se ha enfriado por causa de la misma maldad. Lamentablemente, el mundo está aumentando en el pecado. La tecnología nos enreda. Nos distrae del camino, del propósito de Dios. Es más fácil permanecer frente al celular, en Facebook, en WhatsApp, en YouTube, en lo que sea, permanecer frente a eso media hora. Y es difícil quedarse 5 minutos en oración pidiéndole a Dios, o exaltándole a Dios, o agradeciéndole a Dios. ¿Se da cuenta? Qué difícil es. Debemos marcar esa diferencia. El mundo puede tener tiempo para ver videos. Nosotros, la iglesia del Señor, debe tener tiempo para adorar a Dios. Debemos tener tiempo para exaltar a Dios. Debemos tener tiempo para doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? Marcar la diferencia, lo uno y lo otro, lo frío y lo caliente, lo tibio y lo caliente. Marcar la diferencia en esta generación. El libro de Mateo capítulo 5 versículo 14 hasta el 16, según la Biblia nueva NBI, gloria al Señor, NBI, nueva Biblia Internacional, me parece que es, ya ni recuerdo la traducción, gloria al Señor. Según esa Biblia nos dice, habla del Señor Jesús. Ustedes, dice Dios, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? El Señor Jesús está predicando y diciendo, marquen la diferencia.
Esto es muy común en la sierra. Cuando los pueblos están asentados sobre las colinas, las puntas de las colinas, de las montañas, de los cerros o de como se llamen, de este lado se puede ver a lo lejos, allá, que refleja algo. Hay una luz que enciende, tal vez una casa, tal vez un carro, pero hay algo allá, ¿no es cierto? Es la diferencia en medio de la oscuridad. Dios nos dice: nosotros somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. El mundo está oscuro, el mundo está en tinieblas, el mundo se ha apagado, el mundo está viviendo con los ojos cegados. Pero cuando nos ven a nosotros, ellos dicen: este es diferente. Recuerdo una ocasión cuando viajábamos de vacaciones, nos íbamos con toda mi familia a San Juan Bosco y pasamos a Méndez y a Sucúa por adentro. Y me acuerdo, iba manejando el carro y decíamos: vamos a una iglesia. Pasamos por un pueblito, Limón Indanza, recuerdo, y decíamos: vamos a una iglesia. Pero yo no tenía los números de teléfonos de algún pastor, no conocía a nadie en ese lugar. Había pasado, sí, en el bus, pero no manejando, y tampoco me había parado a buscar una iglesia. Sin embargo, la necesidad de todos los que íbamos en ese carro fue tan grande que deseábamos llegar a un lugar para adorar a Dios, porque era día de culto. Y en el Ecuador, el día de culto es día de culto en el Ecuador entero. Nosotros iba con el carro, iba a una velocidad lenta. Y mientras iba caminando en la oscuridad de la noche, vimos a alguien, a una hermana, que caminaba rápido. Tenía su falda larga, estaba bien peinada, una hermanita ancianita. Y yo dije: ella es cristiana. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por su manera de vestir, por su manera de actuar, la manera como lleva la Biblia. Ella es cristiana y seguramente es de los nuestros. La seguimos a la hermana. Y no la seguimos mucho porque ella ya ha estado al frente de la iglesia. Nosotros hemos estado casi al frente de la iglesia y no nos habíamos percatado de eso. Sin embargo, la manera como ella actuó marcó la diferencia totalmente. Su manera de caminar, su manera de dirigirse, su manera de portar este poderoso libro, la expuso a ella, que ella no era una mujer cualquiera, era una hija del rey, una hija de Dios. Y cuando llegamos, la vimos que ella entró y nos quedamos mirando: ¿qué es esto? La iglesia, ¿pero cómo se llama? Busca el letrero, ¿cómo se llama? Y alzamos la cabeza y decía: Iglesia Pentecostal Unida Internacional del Ecuador. Qué bendición, fue precioso ese culto, se sintió la presencia del Señor, fuimos invitados, fuimos recibidos, fuimos gozosos a ese lugar, ¿sí? Porque había algo que marcaba la diferencia. Quiero invitarles a cada uno de ustedes, amigos y hermanos, que marquen esa diferencia. Tiene que ser diferente. Los hijos de Dios y los hijos del diablo, tiene que haber una diferencia. Tenemos un celular, los hijos de Dios deben cargar música cristiana, no andar a llevar música mundana. ¿Por qué? Porque debe haber una diferencia. Lo que vemos tiene que ser diferente a lo que el mundo ve. Lo que pensamos tiene que ser diferente a lo que el mundo ve. El mundo toma decisiones y luego se arrepiente. Nosotros, como hijos de Dios, antes de tomar una decisión debemos pensar, meditar y, más que todo, preguntárselo a Dios. Y nunca tome una decisión que no esté respaldada por Dios. Nunca tome una decisión sin antes haber orado. ¿Sabe por qué? Porque si usted no ora para tomar una decisión, al final usted va a tener que orar por la consecuencia que usted está teniendo. ¿Sí? No necesito enviarle ejemplos porque sé que esa palabra fue directa y usted me puede decir: cierto, amén, gloria a Dios. Aleluya. Debe haber una diferencia. Nunca se mueva si Dios no le dice que se mueve. ¿Sí? Gracias a Dios, todas las decisiones que he tomado en mi vida, todas o la mayoría, el 99% de las decisiones que he tomado en mi vida ha sido bajo la voluntad de Dios. Si estoy aquí en este lugar es porque lo puse delante de Dios.
Si estoy aquí predicando es porque le dije, Señor, ¿eres tú quien me está llamando? ¿Eres tú quien me necesita? Y el Señor me dijo, anda, no te dejaré ni te desampararé. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces dije yo, ahí voy. Y aquí estoy, con no sé cuántos videos publicados en YouTube. No me importa si monetizo o no, no importa si me pagan por esto o no, porque hay gente que cobra por subir videos. Yo no cobro. Y tampoco tiene un bloqueo para que no pueda ser compartido. No, si usted puede compartir, compártalo. Si puede llegar a cualquier rincón del mundo, que llegue. Hace unos 15 días me escribió una hermana de California, San Francisco, me envió saludos, me animó, hermano, siga adelante, nosotros acá lo estamos viendo, gloria a Dios, qué bueno, qué bendición. Saber que en Carchi alguien dice, pastor, lo estamos viendo, gloria a Dios, qué bueno, alguien sí está viendo. Alguien en España dice, hermano, nosotros acá también lo estamos viendo, gloria a Dios, qué bendición. Por eso y por ellos y por usted que nos está viendo allá en Saraguro, Loja, Argentina, Colombia y el resto del país, Ecuador, por amor a ustedes estoy regrabando este video, y por los hermanos que no pudieron asistir a este precioso culto. ¿Sí? Estamos pasados de las horas, pero no importa. Por amor a ustedes hago este video, porque sé que es importante que sepamos marcar la diferencia en esta generación. Debemos y tenemos que marcar esa diferencia, no ser iguales. Dios nos ha lavado, nos ha sacado de ese lodo cenagoso, nos ha sacado de ese lugar donde el mundo no nos daba nada y nos hizo sus hijos. Debemos actuar como hijos de Dios, debemos marcar esa diferencia y notar que en nuestro cuerpo quien manda y quien vive es Dios. Yo recuerdo cuando llegué aquí los primeros días, aquí a Zumbi, Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, en el Ecuador. Llegué aquí y la gente me miraba raro. Cuando yo iba a predicar me decía, antes de comenzar a predicarles, comenzábamos a conversar, a hacernos amigos, y ellos ya me decían, usted es sacerdote. Y yo decía, ¿cómo lo sabe? Es que su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de peinarse, su manera de ver, lo delata. Gloria a Dios, soy pastor para la gloria del Señor y estoy aquí predicando la palabra de salvación para su vida, porque hoy ha llegado la salvación a su casa. Explíqueme más, ¿qué es esto? ¿De qué se trata y cómo es? Y gloria a Dios. ¿Sí? Porque estamos marcando la diferencia. Muchos llamados, pocos escogidos, los pocos somos los que marcamos la diferencia en esta generación. ¿Sí? Para gloria y honra de su nombre. El libro de Jeremías, gloria a Dios, vamos a leerlo. El libro de Jeremías, capítulo 15. Jeremías capítulo 15, versículo 19 y 20. Dice el Señor, recuerdo las primeras predicaciones que pude predicar en la iglesia anterior. Hablé sobre este tema, que es un tema muy lindo. Para mí es un tema excelente porque me ayuda y me enseña a diferenciar lo uno de lo otro. Y eso quiero esta noche poder explicarles, amigos y amigas y hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, Facebook, YouTube y WhatsApp, puedan darse cuenta que es necesario e importante marcar la diferencia en esta generación. Me gusta y me encanta este tema. Jeremías capítulo 15, versículo 19 dice la palabra del Señor: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y esto es importante. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y defenderte, dice Jehová. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pastor, ¿qué me trata de decir? Que lo que vivimos en la iglesia lo debemos vivir en la casa.
Lo que vivimos en la casa lo debemos reflejar en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en el parque, en la calle, en donde sea. Porque los hijos de Dios no tenemos facetas, no tenemos una cara o no tenemos doble cara o no estamos cubiertos por un manto de doble cara. No tenemos que hacer eso. Tal vez lo hacíamos, pero debemos cambiar, debemos de mejorar, tenemos que ser diferentes, tenemos que marcar la diferencia. Oye, pero está raro, ¿qué te pasa? Tú no eras así, no importa, estoy marcando la diferencia. Pero ¿te acuerdas que el tiempo de antes sabíamos tomar, sabíamos fumar, nos íbamos a fiestas? Sí, pero antes, ahora soy diferente, tengo que marcar la diferencia. De eso estoy hablando, que tenemos que ser nuevas personas, nuevas criaturas, marcar la diferencia en esta generación, en estos tiempos donde la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado, excepto de los pocos. Por eso es que los pocos marcamos la diferencia cuando los muchos se han apagado. Hemos tomado la decisión de regresar a los pies del Señor porque marcamos la diferencia. No somos de los cobardes, no somos de los que se rinden, somos de los que cuando están caídos se levantan y están en este lugar. Gracias a Dios, una hermana se reconcilió hace 15 días y la semana pasada no subimos el video porque la hija de la hermana la estábamos entregando al Señor. ¿Sí? Tuvimos un pastor invitado, por tal razón no pude enviar el video, pero fue un culto preciosísimo también. ¿Sí? Gloria al Señor. Marcar la diferencia en esta generación es muy, muy, muy importante. Otra cosa. San Mateo capítulo 25. Gloria al Señor. Usted abra su Biblia y puede leer. Sí, puede leer. Aunque es una parábola que todos la conocemos. Las 10 vírgenes, ¿no es cierto? Las parábolas de las 10 vírgenes. El Señor estaba separando lo bueno y lo malo. En mis tiempos de enseñanza bíblica, en mis tiempos de lectura bíblica, para gloria de Dios, he culminado de leer la Biblia completa, gracias a Dios, y me gustaría volver a releerla. Ahorita estoy escuchando la Biblia audiblemente, no escrita sino audible, para gloria de Dios. Ya voy en 1 Corintios, qué bueno, ¿sí? Y durante todo este precioso tiempo me he dado cuenta que Dios separa lo bueno de lo malo, ¿sí? Tengo muchas razones para decirles que Dios separa las cosas y no las deja que se contaminen. Usted me va a decir, a ver, explíqueme eso. O tal vez el que ya sabe va a decir, amén. Ejemplos. En el tiempo de Egipto había un jovencito llamado José. Había una mujer que lo estaba seduciendo y quería acostarse con él. Pero ese hombre era tan temeroso de Dios que marcaba la diferencia con el resto, que cuando esa mujer le dijo, tú esta noche dormirás conmigo, él rápidamente escapó de esa mujer, aunque ella le agarró de la camisa. Él hizo lo posible por soltarse, zafarse, y escapó de ese tremendo pecado por el cual él estaba siendo seducido y tentado. Que luego de eso, el marido de esta señora lo mandó a encarcelar. Pero aún en la cárcel Dios estaba con él, porque él era diferente. Él marcaba la diferencia. Él no solamente se decía ser hijo de Jacob, no era solamente hijo de Israel, no era solamente un escogido por Dios, sino que él también sabía marcar la diferencia. Él era temeroso de Dios. Otra persona más. Y así como él hay muchas. Moisés, Gedeón, tenemos a David, tenemos a los profetas, tenemos muchas personas. Daniel, por ejemplo. Cuando el pueblo de Israel fue cautivo, los llevaron a Babilonia. El rey Nabucodonosor dijo que todos los hombres sabios sean separados y sean colocados durante 3 años de enseñanza para que luego ellos sirvan en el palacio. Y habían 3 hombres
Ananías, Misael, Azarías y Daniel. Los que ahora, según la Biblia, se les cambió el nombre por Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Pero antes, y Daniel, que se llamaba Belsasar, ¿sí? Pero antes de eso, sus verdaderos nombres fueron Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿sí? Cuando ellos estuvieron en ese lugar, el rey Nabucodonosor dijo que lo que come el rey, comerán ellos durante 3 años. Sean enseñados en toda ciencia, conocimiento, en la lengua, en lo que sea. Pero dentro de 3 años, los mejores serán seleccionados para administrar en el palacio. Daniel era un hombre que marcaba la diferencia. Él habló con la persona encargada y le dijo: Señor, no nos dé la comida que come el rey. No queremos beber el vino que come el rey. Denos simplemente legumbres, denos vegetales y agua fresca. Nada más durante 10 días, y en 10 días usted dése cuenta, usted vea si nosotros estamos flacos, entonces nos da la comida que come el rey. Pero si nosotros nos aparecemos, si nosotros nos vemos mejores que ellos, entonces permítanos continuar comiendo legumbres y vegetales. Y al cabo de 10 días, ellos eran más guapos, ellos eran más robustos, inclusive eran más inteligentes, ¿sí? Dios les respaldó cuando ellos supieron marcar la diferencia. Y eso le agrada a Dios. Dios está separando también. Dios nos ama, Dios nos está separando de lo vil del mundo y de lo menospreciado. Nos sacó Dios para avergonzar a los sabios, para deshacer lo que es, para deshacer todas las cosas del maligno. Sí, Dios nos ama. Debemos marcar la diferencia. No nos movamos si Dios no nos dice que nos movamos. Hagamos lo que Dios nos pide. Le doy gracias a Dios que durante mi tiempo de vida me he movido cuando Dios me dice que tengo que moverme. Ha sido difícil, he tenido procesos o tiempos difíciles, tiempos duros donde me he dado cuenta que he hecho cosas que son difíciles, pero he reconocido mi camino y he regresado otra vez, ¿sí? Le he preguntado al Señor: Señor, ¿lo hago nuevamente? ¿Lo tengo que tomar otra vez? ¿Tengo que hacerlo nuevamente? Y el Señor me dice: sí, haz lo que antes tenías que hacer, haz lo que antes hacías. Para gloria de Dios, regresé a hacer lo que antes hacía. Es un poquito difícil, es un trabajo duro, pero sé que al cabo de un corto tiempo tendré una gran bendición de parte de Dios para mi vida, ¿sí? Porque Dios me ha estado respaldando cada movimiento. Antes de yo empezar a hablar, le pregunté al Señor: tengo que hacerlo, Señor, tengo que hablar, me va a guiar, me va a responder, me va a respaldar, ¿obtendré eso? El Señor me dijo: sí, hazlo. Entonces yo me voy ahí con todo. Señor, pero voy a poner algo para yo saber si es que viene de ti o no, una señal, como quien diría. Si yo visto de un color y esa persona también refleja igual, entonces ahí vamos. ¿Sí? Hay que marcar la diferencia. Hay que buscar la presencia, la voluntad de Dios y marcar la diferencia en esta generación. Hay que ser diferentes. Por amor a Dios, tenemos que ser diferentes. Tenemos que marcar la diferencia. Conviértanse, dice Dios. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Por qué? Porque ellos toman decisiones a la ligera que al final terminan arrepentidos, lastimados, terminan con consecuencias. Nosotros como hijos de Dios debemos tomar decisiones cuando Dios nos diga que tenemos que hacerlas, ¿sí? Y como decía anteriormente, orar por las decisiones que vamos a tomar para que al final no tengamos que orar por las consecuencias que hemos tomado por falta de una decisión sin consulta a Dios. Gloria al Señor. El libro de Mateo capítulo 25 versículo 1, habían vírgenes. Gloria al Señor, habían vírgenes. No recuerdo si ya lo hablé o no. Gloria al Señor, pero me parece que ya lo hablé. Voy a
a dar un pequeño resumen de cómo actúa Dios aquí con las vírgenes. Me parece que ya lo hablé, no sé si ya está grabado en este video o sería que en denantes, no recuerdo, pero vamos a hablarlo igualmente. Si no lo hablamos, abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 1 hasta el versículo 10, donde usted se va a dar cuenta que hay dos tipos de personas, dos grupos de personas completamente distintas, las sensatas y las insensatas y las prudentes. Las prudentes son personas temerosas a Dios. Las prudentes son personas inteligentes que saben cuál es la voluntad y el propósito de Dios. Las insensatas están lejos de la realidad de Dios. Las insensatas ni siquiera les importa. Las insensatas ni siquiera lo consultan. Las insensatas ni siquiera prestan atención. ¿Sí? Dice la Biblia que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y a la medianoche se oyó un clamor: «He aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las vírgenes insensatas dijeron a las prudentes: «Dennos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte ni a nosotras ni a ustedes, vayan más bien y compren para ustedes mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Lamentable y triste. Las insensatas a última hora quisieron remediar las cosas cuando era demasiadamente tarde. ¿Por qué? Porque no hallaron aceite, no tuvieron tiempo y la puerta se cerró completamente. No seamos insensatos, marquemos la diferencia, seamos prudentes en el Señor, seamos sabios, no en nuestra propia prudencia, sino en los caminos de Dios, y el Señor enderezará nuestras veredas. ¿Sí? Reconozcámosle al Señor en nuestros caminos y Él guiará nuestros pasos. Marquemos la diferencia en esta generación. Que si alguien no va al culto porque no le gusta algo, nosotros marquemos la diferencia. No me voy al culto por él o por ella. Me voy al culto es para agradar a Dios. No me voy al culto es que en la iglesia me cae mal un hermano. Yo voy al culto no porque está ahí el hermano, sino porque ahí está Dios. Y segundo, voy a la iglesia porque en ese lugar se encuentra el hermano a quien yo tengo que amar y perdonar por lo que me ha hecho o por lo que yo le he hecho. ¿Sí? Tenemos que marcar la diferencia, ser diferentes. No seamos como el mundo es, tenemos que ser completamente distintos. Que si el mundo se aborrece entre ellos mismos, nosotros debemos amarnos y aún amar a nuestros enemigos. Marquemos la diferencia, que la gente nos diga que estamos locos porque hacemos algo completamente distintos. Hemos renunciado a nuestro trabajo, hemos renunciado a puestos laborales con salario fijo, con salarios completamente elevados de $2,500. No importa. La gente dice: hermano, estás loco, ¿cómo puedes dejar un trabajo tan grande? Puedes organizar tu tiempo y trabajar. No es que esté mal, no es que esté loco, pero cuando estoy en oración, son las 10, 11, 12 de la mañana y en la tarde salgo a evangelizar. Si estuviera trabajando, no estuviera haciendo eso. ¿Sí? Es más valioso estar en la presencia de Dios que ganar 500, 1,000 o 10,000 dólares. Es más valioso estar marcando la diferencia antes que el mundo me diga que no hay diferencia en mí porque me parezco igual al mundo. Hago lo que el mundo hace, como lo que el mundo come, actúo como el mundo actúa, hablo como el mundo habla. No. Completamente distinto, marcar la diferencia. Recuerdo una vez estaba trayendo unas amigas de Saraguro que seguramente están viendo este video, y comenzaba yo a predicarles y a hablarles y comencé a hablarles de mi experiencia con Dios, y al cabo de unos meses después, cuando yo fui, me enteré que las personas que estaban conmigo estaban admiradas de lo que yo hablaba.
Habla bien lindo, habla diferente. Cuando Él habla, las palabras llegan al corazón. Nos hace entender y nos hace dar cuenta que algo hay en nosotros que tenemos que cambiar. Exacto, hay que marcar la diferencia. No hablar porque me gusta hablar, no, hablar prudentemente con la palabra de Dios en la mano. ¿Sí? No podemos afirmar algo que en la Biblia no dice. Dios tarda, pero nunca olvida. Mentira del diablo. Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? No es que la Biblia dice, cuídate que yo te cuidaré. Mentira del diablo. En ninguna parte de la Biblia dice eso. ¿Sí? Debemos ser sabios y no tentar a Dios. No debemos tentar a Dios. Es que en la Biblia dice que ni una hoja de un árbol se cae sin que sea la voluntad de Dios. No dice así la Biblia. No hay registros bíblicos. Fue lo que un hombre decía, pero no lo dice la Biblia. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Mentira. Puede ser verdad, sí, pero que diga la Biblia, no está en la Biblia. No es que lo haya leído, o no es que me haya saltado tal vez algún libro, no, es que no, simplemente no existe. Gracias a la tecnología, actualmente tenemos en la Biblia una lupita encima para buscar. Puede buscar ahí las frases, lo que usted esté buscando en la Biblia, y se va a dar cuenta que esas fueron palabras de pensadores griegos, Aristóteles, Gandhi y otros más. Pero la Biblia en sí no dice eso. Ninguno de los profetas, sacerdotes o quien sea, nadie lo dijo. Fueron simplemente pensamientos o contextos bíblicos, pero no literalmente como la Biblia nos manda. ¿Sí? Marquemos la diferencia en esta generación. Cosa que cuando caminemos la gente diga, él es distinto. ¿Por qué? Porque es así, porque este es así, porque no se nota, ni se parece, ni habla, ni viste. Es completamente distinto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Sí? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que hay una gran diferencia? ¿Sí? Porque el mundo no nos conoce. ¿Quién es Él? No sé, parece un sacerdote. Mira, creo que es el que antes estaba aquí con nosotros, antes tomaba, y míralo dónde está. Es completamente distinto. Sí, tenemos que marcar esa diferencia. Tenemos que ser completamente distintos a como el mundo es, completamente distintos. ¿Sí? San Juan capítulo 14, versículo 17 nos dice la palabra del Señor, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Sí? No lo ve ni lo conoce. Pero vosotros, o sea, nosotros, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? Tenemos algo grande dentro de nuestras vidas. Tenemos alguien grande a nuestro favor. Mayor es el que está con nosotros. Debemos actuar de una manera que a Dios le agrade. Debemos guiarnos conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Que si el mundo toma decisiones contrarias a la voluntad de Dios, nosotros consultemos a Dios y tomemos decisiones que a Dios le agradan. Tomemos decisiones que solamente Dios puede estar respaldándonos. ¿Sí? Nunca tomemos una decisión que no nos puede ser beneficiosa para nuestras vidas. Según la Biblia, registra muchas personas también que tomaron decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Sansón, Jonás, Saúl, algunas otras personas, que no recuerdo muchas. Tomaron decisiones contrarias y Dios los castigó. Judas, ¿sí? Pensaron que ellos tenían la razón y al final terminan de una manera muy trágica. ¿Sí? Gloria al Señor. Marquemos la diferencia en esta generación. Una cosa más, Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí.
El pueblo de Israel era un pueblo que estaba cautivo. Había muchos hombres de guerra, muchos príncipes, muchos soldados, muchos generales, mucho pueblo. Pero Dios tuvo que preguntar, ¿a quién enviaré? Cosa que nadie decía, Señor, yo voy a adelantar, yo voy a buscar tu rostro, yo voy a ser diferente. No, Dios tuvo que buscar. La Biblia literalmente nos dice que Dios pregunta, ¿a quién enviaré? Luego de eso, Isaías responde directamente, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces Isaías completamente está marcando aquí la diferencia en esa generación. Nosotros también debemos actuar de una manera completamente distinta como a Dios le puede agradar. Marcar una diferencia en medio de esta generación, cosa que si agradamos a Dios, si deseamos seguir a Dios desde que somos niños, marquemos pues esa diferencia, que cuando lleguemos adultos seamos sólidos en la presencia del Señor, estemos gozosos y firmes de la decisión que hemos tomado, que es agradar a Dios. Iglesia del Señor, marquemos la diferencia en esta generación. Amigos y hermanos, quiero invitarles a que usted pueda marcar esa diferencia. Pero déjeme decirle a los amigos que para marcar esa diferencia tiene que conocer a Dios, tiene que reconocer a Dios y darle ese primer lugar. Luego Dios va a estar obrando por su vida y podrá usted marcar la diferencia. ¿Sí? Usted puede dejar de tomar, puede dejar de bailar, puede dejar de hacer muchas cosas, sí. Pero la diferencia completa empieza a notarse cuando hablamos de Dios. Podemos ser cristianos, pero igualitos al mundo. Podemos ser cristianos que escuchan música mundana, podemos ser cristianos que tengan gustos del mundo, pero si deseamos marcar la diferencia, tenemos que dejar completamente las cosas que nos hacen daño, no solamente a nosotros, sino también nos hacen daño a nuestra comunicación con Dios, a nuestra relación con Dios. Marquemos una diferencia. Ustedes recuerdan a Pedro cuando Jesús estaba siendo azotado por los soldados romanos. Pedro se sentó alrededor de la hoguera en la madrugada porque hacía frío, dice la Biblia, y una mujer le dijo, tú eres de ellos, tu forma de hablar la delata. ¿Sí? Pedro tenía algo diferente y era la manera de hablar. Más adelante su forma de ser, su forma de vestir era completamente distinto. Quiera o no, él era diferente porque tenía a Dios en su corazón, aunque lo estaba negando. Tenía a Dios en su corazón. Eso es lo que más marca la diferencia. Esa es la gran y la enorme diferencia, que tenemos a Dios o que no tenemos a Dios. ¿Sí? Les invito a cada uno de ustedes a que pueda darse cuenta de lo que hablamos, no yo, sino Dios, mediante su Espíritu, y pueda notar si es que está haciendo algo que a Dios le agrada o no le agrada. Marquemos la diferencia en esta generación. Pueblo del Señor, vamos a orar. Amado y poderoso Dios, te damos gracias en esta preciosa noche. Señor, tú que conoces y escudriñas mente y corazón, amado Rey, te pedimos, Señor, que seas tú, Padre Santo, quien esté ayudándonos a recapacitar si es que estamos en algún error, amado Dios. Te pedimos que corrijas nuestros caminos, que corrijas nuestros pasos, que nos enseñes a marcar la diferencia y que nos ayudes a marcar la diferencia en estos tiempos, amado Dios. Queremos ser de los escogidos, no de los llamados. Queremos ser de los pocos que tienen tu amor, que de los muchos que su amor se ha enfriado. Queremos ser de esos pocos que se mantienen constantes, calientes y firmes en tu presencia, amado Dios. Ayúdanos a marcar la diferencia en medio de estos tiempos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno en gran manera. Aleluya, santo es el nombre del Señor. Hermanos y amigos, que la paz del Señor gobierne en sus vidas. Que el Señor Jesús les bendiga poderosamente. Bendiciones.